too far away to hold me. You know I'm the one who put you out there. Name in the sky, does it ever get lonely? Thinking you could leave without me. Leave without me. You know I'm the one who put you out there. And don't know why. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de MVP, como todos los miércoles, aunque la semana pasada nos tocó jueves, pero bueno, acá estamos con mi co-host Chris. Chris, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo? Fran, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo va ese miércoles gris? Excelente, excelente. Oh, yo estoy chocho. No, Gracias venía a Dios. con 40 grados Gracias de... a Dios, gracias a Dios. Igual para los que hacemos home office, a veces no... Y tenés aire acondicionado, o sea, Eso te iba a decir. y tenés la grande oportunidad. Te das cuenta cuando te llega la factura de luz que... También. No vamos a hablar del tema, pero sí. Pero eso para mí cambia totalmente. No es lo mismo que haga 40 grados y vos tenés que ir a la mañana a la oficina y demás, que bueno, te levantás y estás en tu casa. O sea, no tenés que salir a que te calcine el sol. Cambia totalmente. O sea, Sí. uno de los grandes beneficios del home office. O sea, sí, totalmente. Una oficina con buen aire acondicionado también es una linda opción, pero no, a ver, 40 grados ¿Cómo está es mal, Sellers? está mal para cualquier tipo de... ¿Cómo de- es la dinámica en Sellers? ¿Hay oficina, todo no? home office, Todo home office. Sí, Gran sí. jefe. En algún momento quisimos hacerlo de Naranja X, Sí. que tienen un espacio ahí para coworking, y la verdad que no funcionó muy bien. O sea, lo usamos únicamente para hacer reuniones tipo de dailies o cosas así, pero no, al final el equipo tácitamente dijo, che, lo que va el home office y que Sí, hay equipo y equipo. Exactamente. Yo la verdad que hoy, y esto puede ser todo un capítulo, digamos, entero, pero hoy iría 1 o 2 veces a la oficina, creo que me gustaría. O sea, Es que la verdad que yo considero o un que buen es clave, coworking. considero que es clave, pero bueno, creo que hace falta tener tu espacio, en el sentido de que el coworking así capaz que da un poco de fiaca. Y sí, tiene que quedarle, no sé, tiene que quedarle cómodo. Nosotros nos quedamos medio incómodos. Sí, o sea, y depende de qué coworking también. Por ejemplo, cuando voy a Buenos Aires, vamos al Parque de la Innovación, que es de Ciudad de Buenos Aires, que está ahí al frente de River, y está bien armado porque está muy lindo el espacio, muy lindo el lugar, pero también porque desde una visión de ecosistema emprendedor y venture capital y fondos de inversión, ahí hay founders, o sea, ahí hay startups. Que el chiste es, no hay agencias de marketing, nada contra las agencias de marketing, pero hay founders y startups y gente que quiere crecer y ser un unicornio, ¿entendés? Y es difícil encontrar esa gente. Eso es lo ahí. mismo que tiene en mente, digamos, Naranja X disponiendo ese espacio solamente a startups. No, la idea no era que venga una Por agencia eso. o una empresa. No es para discriminar, pero hay que usar el discriminar un poco. espacio, digamos, obvio, se reservan el derecho de admisión. Y bueno, y justamente la idea es eso, un poco generar el networking o la serendipia esta entre los mismos founders. Che, no sé, estoy por hablar con esta persona. ¿Vos la conocés? Sí. ¿Cómo te fue? ¿Cómo la encaro? Es que esas necesitas eso, que se cree el efecto red, y si voy yo y uno tiene una carnicería, y bueno, poco podremos agregarnos. Capaz que un tipazo, una mina buenísima y nos cagamos risa, almorzamos, pero no estás creando ese valor de... coincido. De todas formas, quizá también está un poco romantizado el sentido ese que por estar todos en una misma sala vamos a compartir experiencias, no pasa tanto. Hay que estar pero bueno, pegado, pero por lo silla menos con la silla. se hace un poco, digamos. O sea, ya lo tenés cerca, lo saludás, lo ves y más o menos saben qué andan, digamos. Bueno, pero ahí es un capítulo, hay que armarlo y que Es sea un buen eso. capítulo. Y hacer una encuesta. Lo tenemos que trabajar. Bueno, saludos a Naranja por tener a disposición el piso 3, el famoso ¿Está todavía piso 3. habilitado o no? Sí, habilitado. Está Todavía se perfecto. pueden mandar formulario. Gran lugar, gran y el espacio. grupo también comparten de vez en cuando cosas, así que está bueno. Excelente. Bueno, le damos la bienvenida Eso te iba a decir. A la invitada de hoy. La sumamos al debate también si quiere. Hoy nos acompaña Valentina Rossetti de la agencia Córdoba Innovar y Emprender. Vale, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme, Chris, Fran. Buenas tardes, Vale. Muchísimas gracias a vos por venir. Y bueno, y muchísimas gracias a la agencia por apoyar el podcast desde siempre.
Bueno, la agencia en todos los eventos, en todas las cosas que hacen, apoyan, se suman mucho al ecosistema y ahora nos están apoyando de la parte del contenido, así que Juli también un saludo grande, lo podés hacer un clip y subirlo a Instagram también a este En saludo, Panamá, Juli. Juli. Está de vacaciones, Juli. Se No me toma digas, merecidas vacaciones. no. Sí, yo le molesto también. Reniega con vos, a mí. No sé conmigo cómo habla reniega poco, conmigo, así es que sí, increíble, soy insoportable. sí. Así que bueno, a mí me debe querer un poco más porque no me conoce No directamente. interactúas. Pero bueno, Vale, muchísimas gracias en serio por estar acá. La idea del capítulo de hoy es un poco este estudio que salió recientemente sobre el capital emprendedor en la provincia de Córdoba. Pero de todas formas nos gusta conocer un poco a nuestros invitados, hacer un poco de... no sabría cómo decirlo, pero autobiografía, por así decirlo, de cómo llegaste acá. Una pregunta que le gusta a Cris es sobre la región en la que naciste, si sos de Córdoba o no. Pero bueno, no sé, Cris, si le quemamos el CV No, o le dejamos que se yo hay que presente preguntar, sola. ¿Córdoba capital o No, otro lado? Del ¿Dónde? interior, San Francisco. ¿De San Francisco? Mirá. Ah, bueno, perfecto. Nena. Me vine a Pisa estudiar fuerte y- San De Francisco. tierra de Yardora, digamos. Exactamente, Sí. pisa fuerte San Francisco ahora en... Gran capital. polo productivo de Córdoba. Es casi Santa Fe. Exactamente. No, Sí, no, sí. No, es casi, es cierto, hay el interprovincial, te Ay, parás en mamá, una sí. calle y estás mitad, un pie en una ¿Quién provincia tiene y la otro mejor pie- calle? ¿Quién tiene la mejor calle? No, nosotros, Listo, obvio. perfecto. Y Vale, hace muchísimo estás acá en Córdoba o Sí. seguís volviendo a San Francisco de vez en cuando. No, sí, por supuesto que vuelvo. Bien, Tengo fiel a mi las papá, raíces. parte de mis hermanos, familia allá, sí, y vuelvo cada vez que puedo, pero hace más de la mitad de mi vida que estoy en Córdoba, así que... Excelente, Igual vale. me sirve de excusa ser de San Francisco todavía cuando no me ubico dentro de la ciudad. No, Aunque sí, yo San soy del Francisco, interior, sí, ¿Cómo se sí. le ando dice con Pero a vos alguien- viniste a cómo se estudiar le dice a acá, alguien que es de seguro, San todo. Francisco? Me vine de... ¿Cómo se le dice a alguien que es de San Francisco? San francisqueño. San Francisqueño, listo. Tipazo. Sí, San el nombre, Pancho, el sí. nombre ya te lo dice todo, Claro. ¿no? San Francisco, son picantes. Ay, Che, y bueno, contanos un poco de vos, Vale. Bueno, la famosa pregunta, ¿quién sos? Bueno, pero antes sumo el debate que Bien. cuando esto de salir Dale. de la oficina, de salir de tu casa para ir a la oficina y tenés que ir, Ujú. cuando vas temprano no pasa nada, ni hablar cuando tenés que salir a la 1 del mediodía porque tenés hijos que van al cole hasta Claro. la tarde, a llevar chicos, a cargar chicos de un lado del pool y demás. Ay, que Literalmente, es una complicación. Esto hablábamos el otro día con adicional. unos amigos, que hacer eso es imposible si tenés un trabajo, digamos, no sé, de 8 No. a 6 que no podés salir. O sea, llevar los nenes al colegio y... Sí, Sí, sí. sí, no Hay todo una, es imposible. Hay una frase que es cuando lo que vos estás haciendo pensás que es difícil, pensás que hay alguien que lo está haciendo y tiene 3 hijos. Claro, O sea, ¿cómo exact- no se puede exactamente. hacer, no se puede, no puedo. ¿Qué cosa no puedo. los hijos? Yo después muy puedo hacerlo y soy complicado. yo solo. Yo con los hijos con los perros ya reniego. Imagínate con los hijos, no, no, se No, puede. no, me No, muero. poder se puede, cuando uno lo tiene que hacer lo hace, Sí, no te pero queda otra, me realmente parece. que bueno, tenés que tener una... Sí, yo No, creo que no, los plataforma de padres son apoyo. expertos en logística, Sí. en finanzas también, porque hacer rendir los números con hijos también es una locura. También. No me preguntes cómo hice Así para que- estar hoy acá, pero a las 6:10 salen del cole mis hijos. También, claro, exactamente. Muchísimas gracias, muchísimas bueno, gracias y se no valora por mucho. nada. ¿Y ustedes en la agencia tienen home office o cómo es ahí? Le podemos reclamar un poco en vivo si querés. No sé si me animo a reclamarlo en vivo, pero aprovecho. No, sí, yo tengo un solo día de home office. Perfecto. Bueno. Bien, o sea, Y mi equipo flexible. tiene 2 días. Bien. Mi equipo tiene... Mirá. Vamos algunos lunes, miércoles y viernes, otros martes, jueves y viernes. El Perfecto. viernes es el único día que estamos... Hace poco todos mudaron la oficina, de hecho cuando estuve el último evento del año pasado de cierre, no sé qué cosa, fuimos a Ciudad Empresaria con el Gaby, o sea, yo voy Se y equivocaron. salí el Gaby San Florencia, el edificio y me dice, vení a la agencia, sí, no están acá. El Así Gaby que me estaba bueno, llamando, estoy acá, no no, fue- Gaby, ¿de dónde estás? O sea, Así que nos enteramos porque ahí en encima vivo. mandamos obviamente la nueva dirección, pero las dos son la misma calle. Son misma Entonces, calle y uno La no voz, presta entonces vos atención. decías, sí, diciendo la voz Y es de interés. más, decía Sí. como parque empresarial en lugar de ciudad empresaria. Y yo dije, bueno, debe Es lo ser mismo, alguno claro. de Le abro los la nombres, cara, ciudad pero debe ser empresaria. lo mismo porque la voz, o sea, era la misma calle. Entonces, No, no, Faltó gran- poner nuevas oficinas. Tenía unas como muy buenas oficinas en un lugar muy lindo que era Ciudad Empresaria, en la zona norte de Córdoba, y ahora tiene unas oficinas también espectaculares en, ¿cómo se llama? Parque Empresarial. En el PEA, Parque Empresarial de Puerto, sí. Excelente. Ahí estamos también instalando un coworking, ya está ya está el espacio, está preparado, lo conocieron ustedes, ahí fue el evento, Sí. en ese Ujú. espacio. Estamos empezando a difundirlo, todavía no está como muy organizado cómo va a ser, somos sector público, entonces tampoco es que se puede dar así a dedo, hay que hacer un sistema. Sí, sí, donde sí, se obvio. pueda- Claro. Entonces lo tenemos que terminar de organizar, pero un poco la idea fue, bueno, que empiece a haber demanda, así que empecemos a contar que está, y una vez que empiecen a demandarlo, vamos a ir organizándolo, porque estamos Claro. como siempre, todos un poco pasados de actividades, entonces bueno, pero la idea es que De sepan poco, que sí. está, claro, y que bueno, que pueden disponer de ese O sea que espacio. eventualmente van a poder, con los filtros necesarios, digamos, y justamente lo que estamos diciendo, para que sea un lugar que agregue valor a las Exacto, partes, sí. van a poder beneficiarse de Poner ese ahí, espacio. exactamente. Perfecto, Ujú. buenísimo. Es más, yo voy a ir ahí. O sea, Algo que voy a Buenísimo. mencionar Sí de puedo. Naranja, que para poder implementarlo acá la agencia también,
para el Día del Amigo, los de Naranja X muy, muy piolas, Increíble, al piso, Sí. nos invitaron, nos dijeron, che chicos, el 20 de junio, el Día del Amigo, no sé qué cosa, el 20 de julio, si quieren anótense acá y pueden bajar a comer abajo. Listo, nos anotamos, bajamos con los chicos del equipo, poner que bajamos 2:30 porque no queremos bajar con todo el mundo. Y había unas empanadas y unas cervezas, bueno, nos comimos 3 empanadas y unas cocas cada uno, y a la 1 más o menos empiezan a aparecer lomitos del candil. No. Así dijimos, Pero no puedo creer. Pero pará. Sociales. Terminamos Eso- comiendo un lomito también. Esto, Pero- esto vale, el Fran me lo habrá contado, no sé, 6 veces. Sí. Así que para mí debe ser Es que- la mejor me estrategia para capturar un founder y que olvídate, después te haga marketing gratis, olvídate. dale un A lomito. partir de O ahí sea, le hago muchísima publicidad. Fran, me lo contaste 6 veces y se te me- ilumina la Sabíamos cara. que- Se te Sabíamos que hay que ilumina. darle una cerveza, ahora sumamos el lomito. No, No, sí, no, el el lomito lomito es fue... tremendo, es me espectacular. cambió la cara porque la empanada y la cerveza ya estaba perfecto. Y el lomito fue una locura. Bien. Así Bueno, que siempre ahí, lo cuento. si quieren, para meternos en tema... No me presenté igual, ¿eh? Claro, por eso, iba yo a decirte y darte el pie. Hoy, Valen, estás como gerente de programas de la agencia Córdoba Innovar y Emprender. Si querés contarnos un poco sobre ese rol y sobre la agencia, pero sí también nos gustaría decir, bueno, de dónde venís, digamos, y qué es lo que venís haciendo para llegar a este rol hoy. Bueno, como les decía, soy del interior, me vine a estudiar desde San Francisco cuando tenía 18. Estudié y me recibí de licenciada en Economía, soy economista. Después me fui a vivir a Buenos Aires para hacer una maestría en Economía. Seguimos Sí. la rama. Bueno, desde antes de recibirme empecé a trabajar en IERAL de Fundación Mediterránea. Trabajé ahí mucho tiempo, 14 años. Es un instituto de investigación económica que tiene sede también en Buenos Aires. Entonces, cuando yo me fui a estudiar allá, seguía trabajando en IERAL. Y bueno, a la vez, en esos 14 años hice muchas otras cosas en paralelo. Coordiné el Censo Nacional Agropecuario, participé en la creación de un clúster de salud en San Francisco, vinculaciones con cátedras, digamos, académicas. Pero bueno, siempre mi trabajo fuerte fue en el IERAL, en el área de agroindustria. Y en el año 2021 la agencia le pide a IERAL un estudio, un mapeo ACTEC, y como estaba vinculado al agro, cae en mi área, en mi equipo, y ahí nos conocimos con la agencia, con vos, Cris. Exactamente, ahí nos conocemos. Ahí Cris estaba llevando adelante ese proyecto desde la agencia y yo con mi equipo, obviamente, en el área, desde IERAL. Y bueno, después ahí empezaron a buscar a alguien y yo ya me ofrecieron a mí. Y bueno, hacía mucho tiempo que estaba en IERAL, no estaba buscando irme, la verdad, que es mi segunda casa y era en ese momento también. Así que no era un plan, pero surgió y como suelo hacer, me tiré de cabeza y ahí me pasé a la gente. O sea que vos venías de IERAL Fundación Mediterránea, que es lo que se llama un think tank, o corregimos, un tanque de pensamiento, de consultoría, de reportes, de investigación y demás. Más enfocado en desarrollo económico, más enfocado en desarrollo comercial, en sectores, y específicamente vos decías, bueno, yo me encargaba mucho de la parte agroindustrial. Claro, Y dentro de exactamente. todo eso, bueno, está en ese momento capaz no tan desarrollada la pata Actec o agrotecnología o estas startups que estaban abocadas al agro. Claro. Y ahí es donde vos te empezás a meter capaz en el mundo más de startup, o de antes vos ya venías viendo ese desarrollo. O... No, claro, el mundo en el que yo me movía era mucho productor agropecuario e Claro. agroindustria, o sea, era muchísimo. Maquinaria agrícola, Exacto, producción. y industrias derivadas del agro, como, no sé, molinos, transformación de los granos, por ejemplo, hasta etanol, en granos como en carnes, Vos toda la sos la que hace los transformación. reportes de cadena de valor de Hacía cada eso, listo, exactamente. Entonces, mucho vínculo, porque si bien IERAL hace informes, análisis, tiene mucho vínculo, no es como la computadora, digamos, solamente, sino que tiene mucho vínculo con los empresarios, con los productores. Entonces, ese era mi rubro, digamos. Ujú. Cuando empiezo a hacer este mapeo con el equipo, era una de las dos patas de ese mundo, porque es el que adopta la tecnología, pero faltaba la oferta de tecnología que yo no desconocía totalmente, al menos a nivel de ACTEC. Sí estaban todo Sí, lo que sí. es, no sé, otro tipo de tecnología más dura. Sí, hablamos, viste, cuando hablamos de startup o Actec, es esta célula de organización humana de 5 que están queriendo hacer una locura, básicamente. Claro, que no es claro. el formato tradicional de aplicar tecnología en el agro. Banderilleros satelitales. No, Exactamente. esa es otra cosa que sí tenía vínculo con esa parte, pero esto era como, bueno, meternos a ver qué estábamos haciendo. Ahí me acuerdo que hablaba mucho, siempre cuento que capaz vos ni te acordás, Cris, pero él me pedía reuniones semanales de seguimiento. Y bueno, en una de Claro, esas yo era el encargado reuniones del otro lado, yo era el de la era agencia. él, digamos. él me controlaba. Yo decía, porque estaba entrevisté. Sí, me acuerdo- que hice me acuerdo Zoom perfecto, me acuerdo 2021, perfecto, ¿no? sí. O sea, Zooms, porque la parte presencial todavía veníamos de pandemia.
creo que hice Zoom de 1 hora más o menos cada uno con 60 startups. O sea, Sí, me acuerdo. fue muy, muy profundo. Y ahí le preguntaba a él, pero ¿qué es startup? ¿Qué es una startup? O sea, y él me decía, bueno, no, pero para mí ¿cómo me chamulla? Porque Claro, puede ser. yo porque para mí economista, veniendo de Ieral, Va. es blanco, es negro, es gris. Exacto, O sea, es no somos- dicotómico, digamos. Hay que Claro, tomar 3 no, criterios que sí. digan esto, cae en el Más mundo de de startup tanto o no cae. empleado, menos de tanto empleado. No, Exacto. claro, entonces, después, bueno, fui entendiendo el mundo al punto de que hoy le explico a otros que es una startup, pero siempre me acuerdo que Chris fue uno de los primeros que me explicó ese Mirá, concepto. tremendo. Bueno, yo acá también lo Debe dije haber- varias veces, debe pero... haber citado algún ensayo de Paul Graham, seguramente. ¿Seguro? para Sí, explicar startup alguna es crecimiento. No, y lo que iba a decir es que lo dije varias veces, yo soy de la escuelita de la agencia, digamos. Yo arranqué en totalmente. este mundo con la agencia Córdoba Innovador Emprender. Ahí me di cuenta de que era una startup, un inversor ángel, un fondo de inversión. Y gracias a la agencia después pude ir a una aceleradora corporativa, después a Amazon, a un fondo, etcétera. O sea, a mí me abrió la puerta del ecosistema emprendedor la ¿Y agencia. coincidieron en la agencia vos cuando entraste? No, nos cruzamos justo. Él se fue No, en abril. hicimos y yo- ese reporte, digamos, en conjunto, después yo salí y creo que vos entraste después. de un tiempo. Exactamente, claro, porque yo cuando coincidimos fue cada uno desde su instituto, Claro. o sea, coincidimos laboralmente, pero yo desde no un lado y dentro él de desde la- otro, y cuando entré, pero estaba caliente la silla de Cris, te juro, Claro. o sea, era cuestión de días. Y ahí, o sea, de una carrera, digamos, mucho en investigación, pero tampoco mucho de silla y computadora, sino de, estar con los productores, economía real, capaz de entender qué te cautivó, digamos, qué te pareció interesante de este mundo, digamos, del mundo de startup, de la agencia, del ecosistema emprendedor, o sea, ¿por qué te lanzaste acá, digamos? A ver, la verdad, siendo Ni idea, 100% como puedes decir, no lo sé, sincera. no sé. No, es una cuestión personal. O sea, obviamente el tema me cautivó, por Ujú. supuesto, es súper desafiante. Aparte, novedoso. Pero yo en el Lieral igual hacía cosas todo el tiempo novedosas, no estaba aburrida. Era un trabajo, digamos, que es cambiante y Ujú. súper interesante también. O sea, por eso, si bien lo vi interesante, eso no era el punto de comparación. La realidad es personal de la decisión del cambio, porque mi marido era mi jefe. En Mirá. Lieral. Y en ese Mirá. momento veníamos de 2020, después 2021 de pandemia, es como que... Y yo trabajaba en su equipo, en su área, o sea, era mi jefe. Sí, sí, sí. realmente. Y entonces era como familiarmente mucha presión sobre una sola fuente de ingresos. O sea, eso Claro. fue lo que más primó. También, sí, Obviamente sí. que porque me encantó la propuesta. Sí, 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 y se suma, demás, se digamos. suma la presión de este lado con una oportunidad linda que se puso del otro Sí. lado, ¿por qué Claro. no? Sí, porque no la estaba buscando y sin embargo me pareció muy linda la propuesta. Aparte, bueno, Pablo Peralta era quien, su momento, quien sí. me llevó. Que en paz descanse. Nada. Nada. Pobre Pablito. En el ecosistema ya lo enterrama, Pablito. Ya se fue pobre. para afuera, no sé. Estuvo por acá, bueno, pero hace rato. Sí, sí, estuvo. pasó. El otro día lo vi a Pablito, siempre presente, Pablo Peralta. Un grande. Muy bien. Y Pero que decía, que él me decía todas las ventajas que tenía, sobre todo, bueno, el equipo. él que es fue muy lindo economista también. y ahora Ah. todos son economistas. Ya Mirá, tiene- no, Estamos ahora repitiendo no. mucho económico. listo. programa, bárbaro. me retaron Hay un por eso. internacionalista ahora. Porque cuando yo entré, bueno, estaba Pablo, entré yo también economista, y estaba Flor, que también economista. Sí, Yo sí. llamé Muy a Delphi y endogámica la Pablo, que eran economistas, otro Pablo. O sea, cuando vimos, yo venía de Ieral, somos todos economistas. Sí, ahí. sí. Y nada, me dijo Pablo, bueno, tratemos que sea un poco más multidisciplinario. Claro, digamos, hablemos de otras cosas. Y toda la razón, así que bueno, empezaron a entrar internacionalistas de ingeniería industrial también. Bien, eso. Mira. Uno que me que te encanta. hay. Y hoy tengo dentro de mi equipo uno de relaciones internacionales, un economista y dos de relaciones internacionales, perdón. Y un Ya, economista. Relaciones copamos internacionales ya mucho. están de más. Se me Ya acaba copamos de- Están mucho. buscando laburo en cualquier lado. de los Se te está relaciones yendo para ese lado internacionales. ahora. Fue en diciembre uno de ingeniería industrial, o sea que Ya. son los perfiles, digamos. Y ahí vale, bueno, hoy como gerente de programas en la agencia, contanos un poco, si querés a grandes rasgos, qué es la agencia, de qué se encarga y 2 o 3 programas o lo que quieras y después nos metemos ya en este reporte, digamos, y por qué Bien. se hace. Bueno, la agencia, iba a decir, es una sociedad de economía mixta. El pitch que tengo armado, pero ya no es más. Así que no es más, es una sociedad de economía mixta Ujú. por un decreto nacional que se tienen que reconvertir todas las sociedades que tengan participación del Estado. Así que estamos en ese proceso de reconversión. Pero bueno, es una sociedad, una entidad que tiene como objetivo fortalecer el ecosistema de emprendedor y de innovación en la provincia de Córdoba. Ujú. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la gestión de programas públicos, la implementación de programas. Yo como gerente de programas lidero un poco desde el diseño, la implementación de los programas que están agrupados en 3 ejes. En realidad tenemos 4 ejes. Gonza me reta si no nombro el cuarto. El primer eje se llama ecosistema, que tiene todos programas, incluye programas que están
destinados a sostener instituciones del ecosistema. Ahí tuvo un trabajo fuerte la agencia en todos sus primeros años hasta ahora, que nace en 2016, su primer programa operativo fue en 2017. Ahí sosteniendo a incubadoras, aceleradoras, clubes de inversión ángel, fondos y demás, más instituciones, universidades. Después otro eje que es el de Capital Emprendedor, en donde se incluyen todos los programas que otorgan financiamiento en forma directa al startup, al emprendimiento. Ahí sí es bien público startup. Tal vez cuando apoyamos incubadoras, esas incubadoras definen qué público o qué tipo de emprendimientos incuban. Sí. Entonces ahí tenemos como un mix. En este caso, donde son beneficiarios directos los emprendedores, sí es bien emprendimiento dinámico, innovador, de base tecnológica y demás. Ahí sí, o sea, el primer pilar es la malla de instituciones que te ayuda a tener un semillero y para cada estadio alguna organización que le dé soporte, que le empuje, que pueda estar para el emprendimiento. Que puede ser un emprendimiento de base tecnológica, llámale startup, de base tecnológica, etcétera, científica o productivo también a veces, o se puede caer en el otro palo. Después la pata de capital emprendedor, que es Venture Capital, digamos en inglés, que es los fondos que financian esa innovación, que desarrollan los emprendimientos. Esas sí le ponen directamente el ojo a startup de base tecnológica, científica, emprendimiento dinámico e innovador. O sea, que tenga buenas tasas de crecimiento, que busque ser regional, global y demás. Y sobre todo que estén, ese perfil lo define un poco el inversor privado, porque estos fondos nuestros tienen como exigencia que el emprendimiento cuente con un inversor privado, que puede ser un inversor ángel o un VC, o sea que ahí ya te define también el perfil, porque no cualquier emprendimiento levanta plata de un VC o de, exactamente. De un ángel. Entonces también eso creo que ahí el punto para marcar también es que la palabra emprendedor, así como en el programa que lo machacamos, emprendedor, un kiosco es un emprendedor, perfecto, y después Galperín, Mercado Libre, es un emprendedor y fue una startup en su momento. Y en el caso de la agencia, y hay otros organismos públicos en otros sectores o a nivel nacional en otros países, es difícil hacer esa agenda, porque la agenda que más vende, o por decirlo de alguna manera, es el emprendimiento más masivo, digamos, ayudar a que todos se desarrollen económicamente y demás. Entonces es muy difícil desde el Estado avanzar en esta agenda de Venture Capital, que los números en los dólares son un montón, pero en la cantidad de emprendimientos y de fundadores a veces no son tan impactantes. Digamos, en una noticia es 32 emprendimientos de tecnología en el año. Parece poco, pero en realidad, si uno de esos es Mercado Libre, ya está, ya las cuentas te cierran. Ese creo que es un desafío, digamos, del Estado de acompañar esa agenda, que es un poco sexy, digamos, es poco popular en el sentido de que no le llega mucho a la gente, pero es importante. El sector público prefiere darle a lo mejor a 100 beneficiarios y mucho menos plata que al perfil de emprendimiento muy de nicho que tiene la agencia, no le sirve esa poca plata y es lo mismo que tirarla y eso cuesta entenderlo por ahí. Y bueno, que se sostenga la agencia en este nicho, en este perfil, es realmente defender esa agenda de startup, Venture Capital es difícil. Lo que nos permite por ahí seguir, creo que ayuda, es que hay otras reparticiones de gobierno que apuntan a ese otro perfil de emprendimiento. Entonces, como Córdoba Emprendedora, por ejemplo, que está atendido ese otro público, no es que nosotros... Pero sí, es todo un tema defender los montos, hacer entender por ahí al que no está en el tema de que no es porque querramos... O sea, beneficiar a pocos, pero tiene lo que sí por ahí nosotros estamos viendo cómo corregir esas métricas de, por ejemplo, empleo. Nosotros no tenemos, a lo mejor en nuestros programas, un impacto muy fuerte en la generación de empleo, porque las startups son ligeras, no tienen tanto gasto, no tienen tanta... Pero se puede ajustar en salarios, digamos, porque es un tipo de empleo es otro salario promedio mucho más alto, digamos. Entonces tiene impacto igual, no es que no tenga impacto, solo que hay que ver de medirlo de la forma correcta. Y ahí para saber si querés, tenés 4 pilares, las instituciones, capital emprendedor y quedan 2. Quedan 2. El tercero son los programas porque es Agencia Innovar y Emprender, o sea que nos falta la pata. Todas estas 2 primeras son bien de emprendimiento, del ecosistema emprendedor. El ecosistema más de innovación es este eje, que apunta con programas de sensibilización en innovación abierta, por ejemplo, y también en financiamiento de innovación abierta. Son programas que trabajan más con público empresa, no tanto el perfil startup como el del medio, o perfil de instituciones como en el primero. Acá son más empresas que innovan de la mano de un tercero. Generalmente hasta ahora hemos abordado la innovación abierta, pero vemos la innovación también en términos... Y en estos programas también participan a startups un poco, o sea, por lo menos lo que veía ahora es que agarraban una empresa que tenga una necesidad, una empresa tradicional, de la industria grande, digamos, que tenga una necesidad fuerte, e intentaban macharlo o encontrar una startup que justamente está metida en eso y que le pueda llegar a interesar,
Claro. solucionarlo o hacer alguna prueba piloto con Exacto, ellos. tenemos medido de todos estos aliados que se generan en estos programas de innovación, que las empresas se vinculan con terceros, ¿cuántos de esos terceros son pymes? Son centros de investigación, por ejemplo, o Procore, que es uno de los, un ejemplo clave, y cuántos son startups. Entonces ahí tenemos bastante participación de startups en la vinculación con estas empresas que quieren innovar de forma abierta, digamos. Bueno, ahí vos, Cris, estuviste un poco en eso en la parte de Eclos. También innovación abierta, digamos, una gran empresa que buscaba startups que hagan fit, por así decirlo, con necesidades puntuales que ellos tengan. Exacto. Sí, acá hablamos bastante, también vino, bueno, Sí, leer la leer guía la guía. de Blue Box, vinieron varios perfiles que trabajan en esa pata de innovación abierta, que como ya dijeron bien Vale y Fran, es una empresa que en definitiva se llena de humildad y dice, capaz que no puedo contratar a la mejor gente, no voy a tener los más genios adentro de mi empresa, capaz que no puedo ir tan rápido, capaz que no tengo los recursos para poder desarrollar esta innovación, entonces no puedo innovar internamente y competir y crecer, bueno, tengo que innovar de manera abierta, tengo que abrir mi organización, abrir los procesos, abrir la gente, cambiar un poco la cultura, para que o una startup o un grupo de científicos, digamos, o alguna institución científica, me pueda transferir algo de conocimiento, de tecnología, me pueda proveer de innovación. A mí, por lo menos la que yo más trabajé, era la que decía, vale, bueno, de startup, o sea, lo que se llama corporate venturing o innovación abierta, que es un emprendimiento dinámico e innovador que ayuda a una gran empresa a disrumpir alguna parte de su negocio, un proceso o el producto o directamente el modelo de negocio. Bueno. ¿Por qué? Porque esta empresa no lo puede hacer o tan rápido o tan bien o no lo llega a hacer. Relacionado al tema, pasó el Gaby Alasia también, que cuando estaba en Globant, estaba muy a cargo de la parte de M&A, que o sea, cuando una empresa compra una startup, y que también es un evento de liquidez, un evento de exit, que la verdad que es bastante importante justamente en el Es ecosistema. orgánico, exacto. Y que quizás no se ve tanto acá y que hay que empezar a fomentarlo un poco. Sí, ese es un mercado de capital emprendedor, Exactamente. digamos. Todos los Capaz que es inversores esperan una eso. evolución del ecosistema, ¿no? Porque justamente, Totalmente. si bien el ecosistema de Córdoba creo que hay bastante consenso de que creció mucho, Ni hablar. le falta también, y eso son las cosas que van a determinar Muchas veces, que sigue creciendo, ¿no? Más muchas veces M&A. nosotros cuando agarramos, digamos, el concepto de startup o empezamos a ver Y Combinator y todas esas cosas, aprendimos con los unicornios, o sea, soñamos con los unicornios, pero uno quizá no ve toda la historia de los 20 años que tenían exits, quizá más chicos, de millones de dólares o cientos de dólares, sí. pero de todas formas, no es que sacaron unicornios así como si fuese. No, y que los otros tan son fácil. necesarios, son eventos de Exactamente, liquidez, y son ahí surgen empresas las que están mafias innovando. y todo ese tipo de cosas que Bueno, eso como dice que hace Vale, falta. está bueno monitorearlo, está bueno tenerlo en cuenta porque te habla de la madurez de un ecosistema, que lo podés medir en Córdoba o en Argentina, y mercados más maduros tienen más ciclos de compra y venta de empresas, fusiones de empresas, un poco ahora se está viendo inclusive, no de Venture Capital, pero de Private Equity, al otro nivel empresarial, esto de que bancos compren otros bancos o las de telecomunicaciones se compren entre otras, habla de un mercado más privado que se está moviendo. Bueno, Y eso hecho, habla de otro tipo de mercados. El reporte o sea, de M&A's, por así decirlo, del último año de 2024 mencionaba cosas así y como decís vos, era HSBC compra las acciones de Macro, no sé, bueno, Sí. acá en Argentina, cosas así, que no va tanto a las startups, va más a las corpos. Pero grandes, se corporates, refleja, entonces, digamos, el mismo pero mercado, sí, las startups totalmente. necesitas eso. Una startup que se Totalmente. venda por $60.000, una startup que se venda por $1 millón y una startup que se venda por 800 Sí, millones. ahí o sea. yo creo que quizá la diferencia a la hora de comprar una startup o comprar cuando compras una corpo, compras más que nada la cartera, por así decirlo, de clientes, infraestructura. Cuando compras una startup, compras una tecnología que el Gaby lo mencionaba, estás comprando tiempo. O sea, desarrollar esto a mí me va a llevar un año de programador y me va a salir tanto y capaz que por un poco más la compro y ya tengo cierto aprendizaje que lo aprendieron ellos mismos, ¿no? Esa es Entonces, una la de las verdad que razones. Pero en no Latinoamérica- nos vamos a meter las otras, porque quiero ir al reporte ya. Bueno, Quiero meter el reporte, boludo. Bueno, nos queda Cuarto media eje. hora para el reporte. así El cuarto que eje, porque si no el Gonza, ¿sabes qué? Sí, Se vuelve no, loco. igual no, el cuarto eje. No lo vamos a decir el cuarto eje, ¿sabes? No lo vamos a decir. Claro. Es culpa tuya, Cris. Escucha, no, bueno, el cuarto eje es el que se llama plataforma Data IE, que es básicamente todos los estudios, o sea, el Dieral, yo viniendo de Dieral tenía un poco esta pasión por el Estadísticas, análisis, claro. claro, Pablo siendo economista también, entonces cuando yo ya entré ya había un poco, vos participaste también en los orígenes Sí. de este reporte, o sea, ya había en la agencia como esta intención de empezar a medir cosas. La verdad que la agencia tiene mucha información del ecosistema, no solo de los beneficiarios que periódicamente nos tienen que ir contando, reportando,
sino también de que, porque somos un actor que se vincula bastante con todo el ecosistema. Totalmente. Entonces, no sé, uno manda un mensajito, pregunta, nos responden, tenemos esa suerte de que tienen confianza en la agencia. Entonces, teníamos una gran responsabilidad de qué hacer con toda esa información y bueno, a través de este reporte, así como muchos otros más, que son todos los que se encuadran en este eje de plataforma Data IE, cumplir un poco con la responsabilidad que tenemos de devolverlo al ecosistema de forma de análisis. Entonces, creo que la utilidad de estas cosas es poder medir, como decíamos antes, poder tener un punto de partida sobre el cual analizar la evolución de distintas variables. En este caso, para ir al estudio, como vos decías, Cris, puntualmente sobre la industria de capital emprendedor, de capital de riesgo en Córdoba. O sea, el foco ahí son las startups de Córdoba que levantan capital. De Córdoba es, Nano diría, es medio como, no sé si está muy convencido en qué consideramos de Córdoba, son startups, obviamente las que están registradas en Córdoba, pero también las que no están ahora en Córdoba necesariamente, pero sí tienen parte de su equipo en Córdoba o tienen sus founders cordobeses, pero con equipos, parte del equipo en Córdoba. Ese sería como el universo que tratamos de relevar, lo hacemos desde el año 2021, pero relevando desde el 2012. O sea, ustedes van a ver en el reporte la evolución de 13 años, digamos, hasta 2014. Eso es un poco lo que contiene el informe: evolución, tipo de inversores, origen de los inversores, montos de las rondas, como para ver cómo evoluciona un poco todo eso. Está, perfecto. Ahí sí, antes de meternos capaz en el reporte en sí, volvemos a repasar esta idea básica de que, bueno, de acá lo que hablamos, a lo que se dedica la agencia, de lo que labura vos, de lo que laburo yo, es del ecosistema emprendedor y la parte de capital emprendedor y desarrollo de esos negocios, digamos, basados en tecnología. Y en definitiva, una cosa muy orgánica de ese ecosistema es que las startups levanten rondas de inversión. ¿Por qué? Porque necesitan capital para capturar una oportunidad que no pueden con o las ganancias de su empresa o con el acceso a financiamiento por otros medios. ¿Por qué? Porque generalmente es un equipo chico que está usando alguna tecnología, aplicándola de una manera innovadora o en una nueva industria. Sí, se están metiendo en una industria desconocida. Y no podés tocarle la puerta al banco. A facturar de una, capaz. Si no te podés pones un empezar a kiosco, facturar de una. Mañana podés empezar a vender. Exacto. Si pones una startup, capaz que no podés. No, aparte son cosas nuevas, no tenés historial para mostrarle al banco cuál es tu prima de riesgo. Ni hablar que más allá de levantar plata, sino que con tus mismos ingresos también puede costar, porque capaz que no ves ingresos por mucho tiempo. Exactamente. Lo que por una vía es acceso al financiamiento, no podés ir a tocarle la puerta a los inversores tradicionales o financiadores tradicionales porque son aversos al riesgo que vos estás proponiendo. Y por el otro lado es financiamiento propio, como dice Fran, o sea, por la oportunidad que estoy intentando abarcar, puede ser que yo necesite invertir en el negocio antes de empezar a ver que venga algo de dinero. Y acá voy con un ejemplo muy concreto, que es Mercado Libre perdió plata durante 10 años y Amazon perdió plata durante 20 años, antes de que a fin de mes, en vez de que esté rojo el número, esté en verde. Entonces, y Uber perdió hasta hace también, 2 años. Exactamente. O sea, entonces esas cosas son difíciles de entender, pero ¿cómo perdió plata durante 20 años? Y la evaluación de mercado Y valían 20 mil millones de dólares. Claro, es una empresa paga todos los sueldos que tiene que pagar, le paga a todos sus proveedores y a fin de mes dice, bueno, estoy en rojo, 500 mil dólares. Bueno, tengo que sacar de la caja, o sea, de mi tesoro, 500 mil dólares y pagar. ¿Quién me dio esos 500 mil dólares? El banco no fue, mis ventas no fueron y tiene que ser un fondo de inversión de riesgo, tiene que ser un inversor privado que esté dispuesto a tomar el riesgo que yo estoy ofreciendo. Ese es el ecosistema donde nosotros nos movemos, no tanto Uber, no tanto Mercado Libre, sino startups en estadios mucho más tempranos, pero la dinámica es la misma en definitiva. Es alguien con una oportunidad que quiere capturar y sale a buscar estos inversores privados que van a riesgo. Ese también es un poco el chiste. Quieren asumir este tipo de riesgo. Y ahí la lógica es, se puede monitorear cómo viene evolucionando. Se viene levantando más capital, menos capital. Hay más startups que levantan capital. Hay más startups que están creciendo en Córdoba. ¿Por qué? O en Argentina. Bueno, esto es algo que hemos hablado un poco en el sentido de que, viste, muchas veces uno pide métricas o pide analítica a las startups para mejorar sus rendimientos y esas cosas. Y mencionamos que quizás en la parte de Venture Capital, sobre todo a la hora de hacer inversiones, todavía no se utiliza, sobre todo en etapas tempranas quizás, no se utiliza tanto la estadística o la métrica o la analítica, ¿no? De decir, este sector, bueno, hay que invertirle tanto, sino que sigue siendo todavía medio a instinto, ¿no? Piel con el emprendedor, por referencias, cosas así, y bueno, vamos a poner una ficha, digamos. Sí. Entonces, hay algo de método, hay algo de metodología, hay mucho de lo que vos decís, pero no es ni a palos, perdón,
valuar una empresa en un Excel y tirar el Exactamente, número no es una hacia allá y ciencia, decir, no es una vale. ciencia, sino que sigue siendo bastante social todavía. Sí, sí, y sí. bueno, y creo que justamente agregar datos y mientras mayor cantidad de datos pueda haber, aporta a que se pueda mejorar, Sí. digamos, ¿no? Ahí le vamos a pedir a Walter que nuestra gran producción que pongamos el primer gráfico, pero era para dar un poquito de contexto acerca de esto. Bueno, ¿quiénes son los financiadores en definitiva y por qué del otro lado se está pidiendo financiamiento? No sé, Vale, si querés contarnos un poco acerca de este dato. Este gráfico, bueno, un poco es la evolución, ¿no? Ahí muestra la cantidad de dólares levantados por las startups de Córdoba en todo este periodo. Se ve, así es como que hay algunos outliers en 2022, 2024, pero si analizamos, lo más claro es analizar la primera mitad del periodo, de 2012 al 2017, y después, por otro lado, la segunda mitad, del 18 al 24. En la primera mitad teníamos, en promedio por año, 7 rondas, cada una de un poco menos de 3 millones de dólares, por promedio por año en ese periodo. 7 rondas, 3 millones de dólares. En el segundo periodo, el promedio anual era de casi 30 rondas por año, de 7 subió a 30, 29, y de 3 millones pasó a 15 millones de dólares por año en promedio. O sea, eso muestra claramente una evolución, más allá de que saquemos los outliers y demás, que podemos hacer ese análisis. De todas formas se ve que hay una evolución positiva en cuanto a montos, y también tenemos la cantidad de rondas, ¿no? Es otro el gráfico, no importa, pero dice lo mismo. Ahí en cuanto a montos, perdón, o sea, Sí. lo que voy a decir es Eso. un primer periodo, 2012-2016, eran 3 millones en total, en todo el año, Ajá. en 7 emprendimientos. O sea, Exacto. 7 fundadores o 3 fundadores por cada uno de los emprendimientos que salían a pedir capital y terminaban levantando 3 millones en total. Después, del lado de los inversores, o sea, ¿quién daba esos 3 millones? Puede ser un inversor de Córdoba, o puede ser un fondo de Buenos Aires, o puede ser un fondo de Paraguay, o sea, exacto. del lado del inversor. Ahí es difícil hacer como decir, bueno, el tanto por ciento eran ángeles, VC, porque había tan poquitas Sí, sí. operaciones que es muy volátil. Un año participaban más los ángeles, Claro. otro más los VC. Lo que sí se ve en el agregado, que ahí sí puedes ver más tendencias, que hay un crecimiento sostenido en la participación de los inversores institucionales y también en los inversores internacionales, los globales. O sea, es una métrica que también vamos siguiendo porque muestra cierta madurez del ecosistema Totalmente. cuando pasas de inversores ángeles a VC. Sí, sí, que un VC y de locales a invierta globales, es ¿no? otro due diligence, es otro estadio, Exacto. otro tipo de confianza. Lo que sí ve ahí en el gráfico es que la parte de inversores ángeles más o menos se mantenía, o sea, estaba lejos de meter obviamente porque el inversor ángel no te puede meter un ticket de 20 millones de dólares que te cambia los números así, pero está más o menos parecido el inversor ángel, y en ese sentido es quizás un Igual- reclamo. Sí, perdón, no te quiero cortar No, lo la que yo iba idea. a decir que el inversor ángel en estadios tempranos puede llegar a ser hasta más importante que un VC. No por la plata que te pongas, sino por por el esfuerzo o la smart money que te puede traer un inversor ángel. El VC, y un poco lo mencionamos en el programa, el valor agregado de un VC es la plata y quizás ayudarte a levantar próximas rondas o conectarte con alguna startup del portfolio. Pero un inversor ángel que esté en tu industria, te conozca, quizá te puede poner a disposición muchas más cosas y empujarte mucho más y dedicarte mucho más tiempo que un VC, digamos, ¿no? Igual ese gráfico es en dólares. Si hiciésemos Bien. ese mismo gráfico en cantidad de startups o cantidad de rondas de inversión, Bien. se invierte. Ahí lo que tenemos en el periodo es más inversores ángeles en cantidad de Claro. operaciones Y tickets más y chicos. más inversores locales. Por lo tanto, los tickets de los ángeles sí son más bajos. Claro. Cada Pero vez- digamos, en monto, como el ticket es más alto el del ICE es la institución de capital emprendedor, Perfecto. o sea, el Sí, inversor sí. institucional, por eso en montos tiene mayor participación el Ni hablar, el ni hablar, ni hablar. institucional. Pero sí, pero aún así, o sea, con esa característica que se mantiene a lo largo de todo el periodo, hubo y hay, o sea, hasta el 2024 se ve un gran aumento sostenido de los inversores institucionales en cantidad de rondas y en monto, en las dos Y- cosas, y de los inversores globales. Y eso, Vale, te pregunto, o sea, porque el inversor ángel es esta persona, generalmente o un empresario o alguien que ya tiene un patrimonio consolidado y como parte de esa diversificación de inversiones decide meterse en las inversiones de riesgo y ayudar a otros emprendedores a crear sus propias empresas y escalar. Generalmente en un nicho que les interesa, entonces si vengo del agro, me gusta el agro y ayudo el agro y entiendo de agro. Si vengo del sector automotor, miraré soluciones así. No siempre, pero muchas veces es así. Eso hasta 2016, bueno, estaba bastante consolidado. De 2016 a 2024 sigue habiendo inversores ángeles y hay instituciones en Córdoba que se encargan de levantar a esos o segundas generaciones o primeras generaciones de empresarios que quieren meterse, o sea, traerlos al ecosistema.
Pero también de 2016 a 2024 está ese aumento que vos decías en el gráfico de, más instituciones de capital emprendedor en cantidad y más monto de eso. No sé si hay alguna explicación o si hay algún insight que se haya sacado o pasó porque pasó, o a nivel global eso cambió. En cantidades va subiendo, pero no quiere decir que no vaya subiendo también la cantidad de inversores ángeles, ¿no? O sea, el monto sí aumenta mucho más porque, bueno, tienen tickets mayores, pero hay un aumento también en la cantidad de inversores ángeles. De hecho, después hay un gráfico que muestra la participación de la agencia en todas estas rondas, y la agencia puntualmente invierte en gran parte, las coinversiones son con inversores ángeles en la mayoría de los casos. Y eso tiene que ver, o sea, yo creo que la agencia ahí tuvo un rol, porque si bien vos estuviste en los primeros inicios, en los primeros programas, en donde tal vez un inversor ángel era, no sé, un familiar, no puede ser padres y hermanos por bases y condiciones, son personas pero cercanas. sí un primo o un amigo, digamos. Entonces, no necesariamente era un inversor ángel como profesionalizado, que invierte porque otorga, no sé, contactos, conocimiento de la industria y demás, sino que era alguien que confiaba en la otra persona. Eso sí se fue profesionalizando, y obviamente también con la presencia del Club Adventure, que está en Córdoba, y con distintas iniciativas. Nosotros también desde la agencia, el año pasado, colaboramos y organizamos con Adventure una escuela de inversores ángeles, una de las ediciones que la lideraba el club, obviamente también con el IAE y demás, y la Católica. Pero bueno, la agencia del año pasado se sumó a eso, apoyando, o sea que hay distintas iniciativas. Hicimos con Pampa Star, que es un fondo de Río Cuarto, también una sensibilización ya puntualmente en productores agropecuarios. O sea, se ha hecho bastante y falta mucho más para seguir profesionalizando y seguir difundiendo esta industria, porque tiene particularidades. No es de lo mismo, escucho a gente que dice, bueno, los productores en vez de poner la plata en el banco podrían ponerla acá. O sea, no, es un peligro difundirlo de esa forma. Es una dinámica totalmente distinta, es una alocación de patrimonio. Claro. Esto no es ningún tipo de consejo financiero ni de esas cosas, y hagamos el disclaimer por Y duda. ahí sí, concuerdo 100% con lo que decís, y después creo que también del 2016 al 2024 se crearon un montón de instituciones de capital emprendedor, o sea, nacieron fondos, o sea, gente que quería ser gestor de fondos salió a levantar capital para decir, che, yo sé invertir en startup o va a haber más startup para invertir, logró levantar un fondo y lo empezó a invertir. Me da la sensación que también, al haber más instituciones, porque fue un periodo de 4 o 5 años donde se crearon un montón de fondos, obviamente va a haber más fondos invirtiendo. Ahí me gusta, porque capaz que muchos ángeles que podrían haber estado como ángeles se fueron a la creación de nuevos fondos y prefirieron invertir a través de un fondo que quizás... Bueno, Gaby Florenza, por ejemplo, que pasó por acá, él te cuenta toda su historia, digamos, de hecho, yo invierto hace años como ángel y ahora formalicé un fondo, estoy haciendo un levantamiento de capital y ahora el instrumento es a través del fondo. Exactamente. Si querés, ahí, Walter, pasamos al otro gráfico, al gráfico 2. Mientras también lo del ticket promedio, eso incide, o sea, esto de que la industria se volvió, o sea, vos parte de un VC, obviamente un CVC, lo sabés mejor que yo, y todos los que han invitado por acá lo deben haber explicado, pero después del boom que hubo, después de la pandemia de liquidez en el mundo, hubo una gran crisis de liquidez con todos los problemas de inflación y demás en el mundo, y eso hizo que los VCs, obviamente hubo un flight to quality de los fondos, y hizo que los VCs fueran mucho más cautos a la hora de invertir. Entonces, eso se ve muy claramente en el 2024, que eso me parece relevante de mencionar. En 2024, después de la caída fuertísima, muy fuerte que tuvimos en 2023 en el ecosistema local, se recuperó bastante, un 306%, si lo decía en porcentaje, un montón, pero seguimos como en 26 millones de dólares, cuando fue en 2022 fueron 46 millones de dólares. Y esa recuperación no se dio en cantidad de rondas. O sea, la cantidad de rondas quedó 1% menos, o sea, casi igual, no se recuperó al nivel de los montos. Eso explica que los tickets medios del 2024 fueron muy superiores, digamos. Claro. Eso también tiene que ver con esto, que con este vuelo a la calidad, digamos, de los fondos, se invierte ya no tanto en un PowerPoint como se decía, sino que hay mucho más due diligence, más análisis. Son startups de otra antigüedad. De hecho, también vemos que el promedio de años de las startups invertidas en 2024 es de casi 4 años, cuando en el promedio de todos estos años, desde el 2012, era de 1,5. Claro. Entonces, se ve esta evolución. Eso también va en línea con que hay más fondos globales que tienen tickets más grandes, lo mismo con fondos institucionales, o sea, todo va en línea con eso, con que los fondos son más exclusivos, más detallistas a la hora de Claro, están más elegir. cautelosos a la hora de invertir, prefieren a alguien que sepan que puede sobrevivir con, o sea, medio una crisis, por así decirlo, o como que el modelo de negocio está medio validado, y que quizá también tengan un exit más cercano, o sea, que no tengan que esperar 7, 10 años,
Si no, tenés que esperar 4 o 3, Claro. con suerte. Ahí si querés, Walter, vamos con el gráfico. Y esta es localización de startups financiadas, o sea que levantaron una ronda por periodo. O sea, ¿dónde están localizadas? En la provincia de Córdoba. Claro, y acá lo hacemos por periodo porque la verdad que se ve bien clarito. En el principio del periodo analizado eran 100% de Córdoba capital. Sí. Después empiezan a aparecer ya más en la parte del medio del tiempo, empiezan a aparecer más ciudades. Aparece en Río Cuarto, es la única ciudad que se destaca dentro de su... O sea, sigue siendo bajo, pero es la única que se destaca. O sea, tiene un porcentaje... No cercano al 10. descartemos a las perdices, que tienen una participación interesante ahí. Hay Mirá alguien vos. en Tarto, sí. Y después, en el último periodo, ya hay mucha más diversidad en el interior, más cantidades. Son 12 las localidades en las que pertenecen, donde hay startups, digamos, que levantaron capital. Y ahí quería pasar al otro gráfico porque habla también sobre que es un poco, bueno, las startups que están en Ciudad de Córdoba y las startups que están Claro. en el interior, ¿cuáles son las verticales? O sea, verticales en las ¿de que qué atacan. tratan, digamos? ¿Cuál sería la lógica de no estar en Córdoba o por qué nace algo fuera de la Ciudad de Córdoba? Y ahí un poco se ve que... Exacto. Primero, en el interior hay menos diversidad Claro. de verticales y está muy concentrado en la vertical Actech, lo Y cual ahí- es súper lógico. Ahí Río Cuarto debe pesar fuerte, Río digamos. Cuarto es la que más... tiene el 10% más o menos del total de startups que levantan capital y es la única que tiene ese porcentaje, las otras son 1 Claro. o 2%, o sea, muy lejos también de Río Cuarto incluso. Y ahí capaz para ponerle vida al 60% de las startups que están en el interior de Córdoba, que son Actec, ¿qué tipo de Actec puede ser? O sea, o qué tipo de Bueno, soluciones, qué tipo de esa es una tecnología. pregunta que quería hacer, sobre todo cuando mencionaban lo del estudio en el que se conocieron ustedes, que muchas veces, y que ya estaban mencionando startups y analizando startups, que muchas veces uno ve al campo como justamente todo lo opuesto a la tecnología, ¿no? Algo rústico, rural, con poco tecnología, que no están acostumbrados. Y todo lo contrario, porque las máquinas que manejan los productores tienen más tecnología que cualquiera de nuestros autos. Entonces, en ese sentido, es como un mito, por así decirlo, que no está tan bien fundamentado. Y qué adopción y también adopción al riesgo tienen, porque justamente cada campaña es una inversión, pero o sea, prácticamente, si sale bien, Saben lo listo, que es el riesgo, si digamos. sale mal, voy a cortar clavos. Entonces ahí, y yendo a la pregunta esa, ¿qué tipo de tecnología adopta más el campo? ¿O Sí, ¿en dónde les hace falta? hay algo que se quejan bastante algunas startups, o sea, se sabe que el sector agropecuario adopta mucho tecnología, como vos decís. Aparte, el de Argentina es un sector de punta, Claro. adopta tecnología, es uno referente en la región, o sea, no es un sector agropecuario atrasado, digamos, todo lo contrario. Sin embargo, bueno, puede gastarte no sé cuántos dólares en una máquina, pero a la tecnología de este tipo le tiene... Claro. Falta conectar más esos dos mundos. Eso creo que le falta, digamos, porque son cosas nuevas. O sea, también hay todo un cambio generacional en el agro que se da obviamente, naturalmente, y ayuda, porque ya hay un montón de gente joven manejando campos, y eso ayuda un montón a la adopción de este tipo de tecnología, pero todavía los que quedan con por ahí gente más grande no tienen problema en invertir en una máquina, mucha plata, pero sí les cuesta decir, bueno, voy a probar esto que es nuevo. Es como que hay todo un grupo, sobre todo, no sé, grupos CREA, por ejemplo, Sí. hay grupos de productores súper de punta, que esos son los early adopters de las Actech. Pero bueno, volviendo a la pregunta, hay un poco de todo. O sea, sobre todo es vinculado a la agricultura. Las startups Sí. no son tanto vinculadas a la parte de ganadería. Ahora uno de los últimos coinvertidos de la agencia sí tiene que ver con eso, pero la gran mayoría está más vinculado a granos, que tiene que ver con, no sé, detección temprana de problemas que puedan pasar con los cultivos, desde drones hasta satelitales, con sensores, con hardware o sin hardware, digamos, pero mucho de plataformas de análisis de información como para dar reportes y recomendaciones al productor. Bueno, Quilimo, por ejemplo, es el caso vinculado a riego y que lo complementó después con... ¿Deben haberlo invitado a Jairo o no? Jairo ¿A no, vino Tati? Tati Bien, y bien. Jairo me Entonces, recriminó, vamos. me dijo, ¿cómo no me invitan? Qué va. Bueno, o sea, ese es son los tipos de tecnología. Después vinculado a la ganadería, tiene que ver con manejo de ganado, obviamente, con cercas virtuales, con detección de estrés, de peso, de enfermedades en avícolas, en bovinos, o sea, ese tipo de tecnología. Y ahí mientras Walter va cargando el otro gráfico, en lo que es Actec,
concuerdo con lo que vos decís, inclusive en Argentina hay muchos fondos especializados en Actec, está DL Lab, está Glocal, está Pampa acá en Córdoba, está Inventur también en Santa Fe, que básicamente son esos financiadores de riesgo de Startup Actec, pero que también se están encargando de decir, bueno, tengo que conectar el mundo. Entonces traen a los productores, traen a las grandes empresas de agro y buscan ver cómo esas startups pueden crecer de la mano de estas empresas productoras. Y hay como una cosa que siempre se ve es, bueno, no existe el unicornio Actec todavía. Unicornio, como siempre lo decimos acá, una empresa privada, una startup que valga $1.000 millones de dólares. Un Uber del agro, decís vos. Un Uber del agro, claro, no existe ese emprendimiento que haya logrado escalar y ser enorme. ¿Por qué? Porque los compran antes o porque todavía no ha logrado escalar a esa magnitud. Pero es una deuda que se dice, puede serlo o no, pero bueno, falta el unicornio Actec y lo que tiene más sentido es que venga de Argentina. O sea, ¿de dónde va a venir ese unicornio? Sí. Tiene que venir de acá. Así que nada, me lo pueden rebatir, pero falta. Es un lindo ejercicio eso, es un lindo desafío. Y algo que iba justamente a mencionar, un poco preguntar, son los desafíos que tienen las startups Actec, sobre todo, o para que los adopten o para poner en práctica la solución. Uno de los casos puede ser sobre todo lo que sea siembra, digamos, que vos, por ejemplo, si tenés un producto no podés medir o sea, tenés una chance al año para hacer una prueba, digamos. No es que podés estar haciendo y aprendiendo y haciendo y aprendiendo y en 3 semanas aprender 1.000.000 de cosas. Tengo que esperar un año para volver a probar. Ahí, vinculado a eso, hay una vinculación con el ecosistema alemán, que la agencia, o sea, lo está haciendo con todo el país, no solamente con Córdoba. Se llama el Diálogo Argentino-Alemán. Hemos hecho algunas actividades en la agencia, no sé si saben, pero eso tiene como objetivo poder ser plataforma de pruebas en contraestación. O sea, cuando allá en Europa están sembrando, nosotros estamos cosechando y al revés. Entonces, eso te permite la posibilidad de probar durante todo el año. Claro. Entonces, es una de las cosas que se podrían hacer. Muy bueno. Y ahí justo, Cris, me estás corriendo con el reloj. Vamos para el otro gráfico, que es participación de las verticales. O sea, recién estábamos viendo dónde están trabajando las startups del interior de Córdoba. Bueno, las startups que están en Ciudad de Córdoba, ¿a qué industria se dedican? No sé si querés contarnos, Vale, y capaz de explicarnos las 2, 3 que más se llevan la participación, qué significa, digamos, o sea, a qué se dedica cada vertical. Sí, ahí, bueno, como veíamos en el interior es muy más reducida la variedad y es más vinculado al agro y a lo biotech también, porque tiene muchos polos de universidades y demás. Acá en Córdoba capital hay mucha más variedad, como ven, más cantidades de verticales. Heltec es es la principal, pero está cerca de Software as a Service, e-commerce. E-commerce, recuerden todo el periodo. Claro. ¿No? 2012 sí, al 2024. E-commerce tuvo su Porque parte ya sexy en los 2015, claro, 2017, hasta el 2021 te diría. Ahora no nos dan bola. Suena muy vintage ahora. ahora Ya no nos dan bola, e-commerce. pero el comercio electrónico está totalmente atrasado en Latinoamérica, así que va a haber mucho más de e-commerce en los próximos años. Sí, Actech aparece en el 4º lugar recién, pero había otro gráfico, no vale la pena ahora, pero los invito a que lo vean en el reporte, en donde se ve eso, que en 2015, si vemos por año y no por grupos de años y periodos, en 2015 para atrás eran las e-commerce y las SaaS. Después empieza en 2015 en adelante la Actech, que empieza a liderar año a año, es la que lidera, todos los años lideran las Actech, y ya al final, 2022, 2023, aparecen, bueno, EdTech con la pandemia, y vinculadas a la salud también, después la fintech y lo biotech, y cripto aparece por allá por 2022. Sí, 2020, 2000... Eso sobre todo en la ciudad, no tanto en el interior, son las Totalmente. que se destacan. Perfecto. Y ahí vamos con el último gráfico, Walter, que si no me equivoco es la evolución de las cantidades de rondas que hubo cada año y la participación de la agencia, porque la agencia tiene estos programas de coinversión en esas rondas. Si querés contarnos, Vale, y también aprovechar para contar estos programas que tiene la agencia, no sé si tienen alguno activo, van a lanzar alguno este año, pero en definitiva, ¿en qué consistían? Bien. Bueno, no, este gráfico creo que la utilidad que tiene es que demuestra, si uno se fija desde 2017 en adelante, que es cuando se crea la agencia, cuando tiene su primer fondo de coinversión, las barritas celestes son la cantidad el total es la cantidad de startups que levanta capital, ¿no? El total de cada barra. Y las celestes son esas startups que fueron también, además de invertidas por un privado, porque todo hablamos de inversión privada en todo el reporte. El 100% de las startups recibió inversión 100%, privada. sí, solo el que entra acá es el que recibió inversión privada, Claro. pero algunas de esas fueron también coinvertidas por la agencia en esa coinversión con el privado.
Y como se ve en algunos años, por ejemplo 18 y 19, fue muy grande la participación. ¿Esto qué significa? Que en el total de inversiones de startups que recibieron inversión en esos años, la agencia participó en más de la mitad de los casos. Tengo el número acá en el agregado, no sé si lo tengo a mano, pero sí, en el agregado es en el 34%. Nosotros tenemos 79 coinvertidos y los invertidos desde el 2017, que es desde que está la agencia, fueron 218. Claro. Entonces, en un 34% del total de startups que levantan capital, la agencia intervino también y acompañó. Y un dato no menor es que lo resaltó el gobernador, que puso en LinkedIn posteo sobre este informe, lo vi hoy. es que casi el 80%, el 78% de los startups que levantaron capital por la agencia no había recibido inversión antes. O sea que la agencia interviene en un estadio en donde temprano, que fue su primer ronda, y también eso es atractivo a la hora de buscar inversión, tal vez una estrategia para los emprendedores, que si vos te acercas a un inversor, que como decías vos, no hace falta que sea un inversor profesional, sino puede ser un tío o alguien cercano, y le decís, che, mirá, si vos me invertís, no sé, $20.000, la agencia va y pone otros $20.000. Entonces ahí también para el inversor es atractivo en el sentido de, che, bueno, estoy poniendo 20, pero está recibiendo 40 la startup, no está cediendo equity y seguramente tiene más chance de sobrevivir o pasar por lo menos al siguiente estadio y levantar otra Esa ronda. es una métrica que seguimos también de nuestros coinvertidos y casi más del 45% de los coinvertidos volvieron a levantar capital después de la agencia. O sea, y eso se va aumentando año a año porque parte de los coinvertidos fueron coinvertidos a fin del año pasado, por ejemplo, o hace poco, entonces se va cambiando. Es como cuando acabas de... No, iba a destacar eso, digamos, que como primer punto, la lógica del instrumento de que esto siempre tiene como requisito sine qua non que haya un inversor privado. O sea, todo siempre hay un inversor privado, entonces un privado valida esa oportunidad de inversión. No es la agencia, no somos nosotros, o sea, es un privado que tiene la oportunidad de invertir ahí y la agencia pone a disposición este instrumento que sirve, como vos decís, Fran, de incentivo para el sector privado de disminuir riesgo, porque automáticamente hay más capital alocado a ese emprendimiento. El fundador tiene, en vez de $20.000, tiene $40.000 para no morirse, y digamos, y la lograr agencia hacer. con la inversión te hace este seguimiento, te pone a disposición una incubadora, una aceleradora, entonces también te ordena un poco que quizás como inversor ángel, si vos pones la plata, no tenés tantos conocimientos en cómo hacerle seguimiento, más allá de quizás ayudarlo con otras cosas. Totalmente. Y la otra métrica es esta de, bueno, esa también hay una lógica seguramente que sean las primeras rondas tendrán mayor incidencia de la agencia y las rondas más grandes, más subsecuentes, por el momento no. Y esta lógica de, che, el emprendimiento que fue financiado por la agencia tuvo una primera ronda, no sé cuántos, o creo que dijiste el número, X cantidad tuvo otra ronda, otro financiamiento privado. O sea, creo que también se lee como de vuelta tuvieron una validación de un sector privado que les volvió a poner dinero, digamos. Eso es muy valorable, digamos. Totalmente. Es un buen indicador, digamos. Así que nada, me parece excelente. Exactamente. Ahí, bueno, estamos medio sobre la hora. Yo tengo una pregunta medio rara para hacerle a Vale, después vamos con la última. Vale, más personal la pregunta. Si te tocas emprender o si tuvieses que emprender, ¿en qué te meterías? ¿Qué te gustaría hacer, digamos? No sé, qué difícil. No vale nada con data analytics y estadística. No, voy a decir una pavada igual. Voy a aprovechar. En inglés teníamos que hacer un pitch inventando que habíamos emprendido en algo y era una plataforma que era un dolor muy grande para mí en ese momento y sigue siéndolo, vinculada a niñeras o tribus, pero no las tradicionales de buscar contratar niñeras, sino una cosa muy que se retroalimentaba eran como con gente conocida. Sí, ok. Porque a mí me pasa que hoy no tengo que ir quien me buscar a los Necesitas chicos, confianza, necesitas alguien de confianza. La hermana del primo entonces tener como una plataforma en donde haya un puntaje, donde no sé. Sí. Así que eso ya lo había pensado. No sé si hoy te respondería. Me gusta. Pero para Un car sharing de niñeras. Resolver la está simetría bueno. de confianza en quién cuida a tus hijos, Porque digamos. escuché un montón de emprendimientos vinculados a eso y ninguno lo usaría. Y lo único que sé es que las O sea, son abuelas muy ahí tradicionales. tendrían puntuación de 5 estrellas, 6. Porque, No, pero Claro. no tienen que tener disponibilidad, por ejemplo, de movilidad. Sí, O sea, si tiene yo que te ser- llamo, no venís, yo te llamo, no venís. Bueno, no, digo, eso va las afectando. abuelas de los hijos que lo terminan haciendo Ah, eso bueno, no, gratis, ese- digamos. O sea, lo hacen- Recurrís a la aplicación cuando Claro, no estás. cuando claro. la- Podés ir a la abuela de otro. Claro, O sí, sea, sí. esta por eso, plataforma sí. te permitiría acceder Exacto, a las exacto. abuelas de La la abuela de ciudad. todos. Exacto, porque sí, y Las cobran. mejores abuelas. Tal cual. Espectacular. Bueno, algo así. Está. Bueno, ya. buena idea y de hecho Me gusta. hay Sí, cosas sí. por ahí, o sea, es una Tiene que necesidad, haber. Me digamos. invitan, si alguien la quiere hacer, me invitan Totalmente. por lo menos como founder.
Ya vamos a Excelente. hacer esa dinámica de crear emprendimientos en vivo y macheo y toda la historia. Así que Está bueno, salió bien eso. estoy spoileando, Muy bien. pero puede ser el primer caso. Ahí para ir cerrando, nada, el estudio ya está publicado, está en la página web, está no sé si en el segmento En de LinkedIn Data también. y junto con este estudio de Capital Emprendedor en Córdoba, hay otros estudios, no sé si por segmento, por sector o por verticales, o sea que todo el mundo puede ir y consultarlos. Y ahí capaz de dejarte el espacio para ver qué es lo próximo que viene con la agencia, ya sea alguna actividad, algún evento o algún programa que estén próximos a lanzar. Bueno, estamos como bifurcándonos, no sabemos bien qué escenario, planificamos 2 escenarios, estamos ahí llegando a la bifurcación y definir en cuál Ujú. vamos a estar, así que, pero nuestro objetivo es pronto poder difundir en redes en qué mes vamos a estar lanzando cada uno de los programas. Con seguridad vamos a tener un fondo de coinversión, de estos que Perfecto. acudimos los tradicionales de la agencia, fondo semilla. Programas vinculados al fomento de la innovación también, Perfecto. innovación abierta sobre todo. No me quiero olvidar del el foro de Capital Emprendedor, que este año se va a llamar Córdoba VC Summit. Que va Mira, a el ser año en pasado julio. ya tuvo ese nombre, El año o pasado vi estaban los unos dos. lugares. Sí. Es como que fue una transición de foro de Capital Ahí va. Emprendedor a foro más VC Summit, y ahora ya la idea sería llamarlo directamente Perfecto, Córdoba sí. VC Summit. En esta línea de seguir machacando esa agenda, digamos, y es como muy también específico el ponerlo nombre. en agenda internacional, al menos regional, porque por ahí foro de Capital Emprendedor se está haciendo más VC, conocido en la VC región. ya pero, sabes claro, que- exacto. Así que bueno, va a ser en julio, así que agenden. Y nosotros vamos a estar Bienvenido. cubriéndolo, así que... Vamos a estar, Claro. exactamente, vamos a estar cubriéndolo y invitados todos, porque si tienen que elegir una semana o 3 días o 4 días para venir a Córdoba, Es que la sea semana del esa. 14 de julio. 14 de Y hagan- julio, y porque hagan más la allá del tarea main de event, buscar los side events. claro, más allá del main event, seguramente el día antes y el día después se terminan generando un Toda la montón de semana actividades. se genera, de lunes a viernes. Así que Recomendación a los side events, caer con un Fernet. Caer con un Fernet, Y llevarse buscarse a el alguien local que tenga auto, o sea, son todas las cosas que siempre enseñamos acá. Muy bien, a manguear, digamos. Perfecto. Bueno, invitados Excelente. todos para el Córdoba VC Summit en julio. Vale, muchísimas gracias por sumarte, por venir a comentar sobre el estudio. Así que nada, invitados todos a leerlo y felicitaciones por todo lo que han logrado en estos años de trabajo. también. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. a ambos. Muchísimas gracias a todos. Placer. Fran, hasta la semana que viene, no, hasta la próxima, porque la Hasta semana la que viene ya no próxima. Voy a está. estar solo la semana que viene, así que bueno, nos vemos al público. Nos vemos. Chau. Chao, chao.